Hola, buenas tardes. Vamos a resolver al menos uno de los apartados del ejercicio 13 de la página 139, que algunos de vosotros me habéis dicho que tenéis dificultad. Se trata de un ejercicio donde hay que comprobar si una función es simétrica. Las funciones pueden tener simetría respecto al eje Y o simetría par, que también se llama, o pueden ser simétricas respecto al origen. Y en ese caso serían simétricas impares, tendrían simetría impar. Pues bien, nosotros, el ejercicio 13, el apartado A, nos dice que la función vale 3x más 1. Primero siempre se tiene que comprobar si tiene simetría respecto al eje Y, es decir, tenemos que comprobar si se cumple una igualdad que resulta que es fx, si es igual a f menos x. Si esta igualdad se cumple, entonces tiene simetría respecto a Y, respecto al eje Y. O bien, simetría par. ¿Vale? Pues bien, fx lo tenemos, que es la función, tendremos que calcular ahora f de menos x. Vamos a calcular f menos x. Para calcular f de menos x simplemente tenemos que sustituir el valor de x en la función por el de menos x. Pues sería 3, donde está la x ponemos un menos x y luego el más 1 que se queda igual. Operamos, hacemos los cálculos y 3 por menos x menos 3x y el más 1 que se queda igual. Ya tenemos aquí calculada f de menos x. Como fx era 3x más 1, lo ponemos aquí y lo vemos, ¿vale? Lo podemos comparar más fácilmente si lo ponemos uno al lado del otro. Estas dos expresiones no son iguales porque aquí el 3x tiene un menos delante y aquí es positivo, aunque el más 1 sea igual, el menos 3x, aquí hay un menos 3x y aquí un más 3x, con lo cual fx no es igual a f menos x, con lo cual no es simétrica respecto al eje Y, ¿vale? Vamos a señalar la condición que tienen que cumplir las funciones para que sea simétrica respecto al eje. Pues bien, no es simétrica, o sea, no simétrica respecto a Y, no simétrica respecto a eje Y. Vamos a ver ahora, porque puede, aunque no sea simétrica respecto al eje Y, podría ser simétrica respecto al origen de coordenadas. Pues la condición que tendría que cumplir la función para que sea simétrica respecto al origen de coordenadas sería que f de menos x tendría que ser igual a menos fx. Esto se cumpliría en el caso que fuera simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿vale? O bien también se le puede decir en esos casos que tiene simetría impar. Este es el segundo tipo de simetría y la condición que tendría que cumplir. Pues bien, f menos x la tenemos nosotros ya, ¿vale? Porque la habíamos calculado aquí. Entonces vamos a ponerla. f menos x es igual a menos 3x más 1. Ahora nosotros vamos a calcular cuánto vale menos fx. Pues para calcular cuánto vale menos fx, simplemente le tenemos que poner un signo negativo delante de lo que vale la función, que era la función original. ¿Cuánto vale la función original? 3x más 1, pues menos 3x más 1. Operamos, el menos 3 aquí hace que cambie el positivo del 3x, ¿verdad? Entonces se queda menos 3x y ahora menos y más, se queda menos 1. Esto es menos fx, que ahora ponemos aquí la otra expresión con la que tenemos que comparar, que es f de menos x, para verlo, para tenerlas cerca, para ver si son iguales, que valía
menos 3x más 1. Pues bien, comparamos menos 3x y menos 3x. En eso coinciden, pero aquí hay un menos 1 y aquí hay un más 1. Con lo cual, estas dos expresiones no son iguales. Hemos comprobado entonces que f de menos x no es tampoco igual a menos fx. Con lo cual, tampoco es no simétrica, es no simétrica respecto a origen. Pues no tiene entonces ni simetría respecto al eje y ni simetría respecto al origen. La función no es simétrica.